No tiene que arrepentirse. Bienvenidos a un nuevo episodio de God is Good Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Verdaderamente que sí. Todos los invitados Sí, son especiales. Todos nuestros invitados Así que son especiales y estamos muy agradecidos de cada uno de ellos, de lo que han pasado y lo que seguirán pasando. El día de hoy tenemos a Fanuel Ferrer, como casi como Ferrari, tú sabes, Sí. elegancia. Son apellidos Como millonarios. Ferrari, sí, Es un ¿verdad? apellido millonario. Bueno. ¿Cómo estás, Fanuel? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien. Estamos Todo bien, bien. gracias a Dios. Bien, cuéntame. Pasándola. En este nuevo episodio tenemos un tema conmovedor que yo sé que a cada uno de nosotros nos ha tocado pasar por ahí. El pequeño empujón. Ese empujoncito que cada uno de nosotros de vez en cuando y de cuando en veces necesitamos que alguien nos dé para llevarnos o encaminarnos, o si no cansamos, que sigamos hacia nuestro O propósito. sacarnos también. O sacarnos también. Fanuel, cuéntame. Según la Biblia, yo puedo identificar dos clases de empujones. En el que tú entras y en el que a ti te entran. Ok. Por ejemplo, tenemos el caso de David contra Goliat. Quizá David, bueno, quizá no, David fue a llevarle la comida a sus hermanos. Sí. Y Goliat lo provocó a él prácticamente. Y Saúl, que era el que estaba en la guerra, o sea, no confió en David. Sin embargo, tenemos el caso de Cedrac, Mesach Y Abednego. y Abednego, que a ellos prácticamente lo obligaron a adorar a un dios pagano. Sin embargo, ellos dijeron que no. Entonces tenemos la situación de tres jóvenes que lo empujaron a negar a Dios, y tenemos la situación de un joven que se atrevió a ir en contra de un valiente. Sí. Entonces, así como ellos que fueron gente de Dios en la Biblia, así también nosotros, hay situaciones y hay personas que nos empujan a ser mejores, que nos empujan a hacer ese proyecto. Por ejemplo, no hay cosa que motive más a una persona, y es cuando te subestiman. Wow. Y de eso yo sé mucho. Sin embargo, cuando las personas están esperando mucho de ti, la vida es como muy aburrida. Porque, o sea, al menos a mí me pasa que cuando yo veo, no, que tú puedes, que tú eres duro, que esto, a mí como que no me da No el te deseo. motiva No, eso. de verdad. No te empuja. Sin embargo, cuando a mí, o sea, en lo particular, me dicen, usted no da para eso, papá. Eso como que yo me quillo y digo, no, es que no puede ser así. Entonces, al final, yo digo que nosotros, los seres humanos, somos tercos con eso. Como que uno dice, no, si a mí me dicen que no, ahí es que yo voy para adelante. O sea, que básicamente nosotros esperamos la gota que derrama el vaso para encaminarnos. Yo o creo para que sí. Y nosotros por llegar. ejemplo, tú eres el ejemplo de eso. Y perdón. En el podcast pasado o en el que va a venir, no sé, tú mencionaste de que yo te decía, no, que mira, que tú tienes talento, que tú tienes Sí. esto. Sin embargo, tú Pero mucho postergaste tiempo de hacer eso. esto. Sin embargo, si yo te hubiese dicho, usted no da para eso, usted es una loca, usted esto, quizás tú, por rebeldía, te Sí, pones para eso. Por terca. Así es. Pero mira, ahí entra el pequeño empujón. Tú fuiste de ayuda a ella para que ella, aunque se tomó, sea lo que sea el tiempo, pero la ayudaste. Le dice, mira, ese pequeño empujón que tú necesitas, que ella necesita, tú se lo estás dando. Que él me ofreció de todo en ese tiempo. O sea,
Fanuel me ofreció de todo, ayuda, mira, te voy a conseguir esto, mira esto, no te estoy mintiendo. Oye, duramos alta hora de la madrugada. Dale para allá, que tú vas a romper. Y lo único que él me decía... Que no, que la cámara, que... ¿Y qué es lo que dice esa tipa? Pasaron como Y 3 años. oye, yo grababa con un iPhone 6. Y tú no, que una Sony, que esto. Y yo No, socia, dale para allá. Dele para allá. Mira, me gustó algo que tú dijiste, que las personas cuando te subestiman, me sentí muy identificado. Porque bastante. No sé por qué será... Yo tengo 28 años de edad. 28 años de edad. Sí. Vamos ahí. Tengo 28 años de edad, pero el que me ve en la calle cree que yo soy un muchachito de 15, de 16, porque no la aparento. Tampoco así. Sí, Dios me dio el don de la juventud, como Está dice. bien que la gracia y vaina. Y no, que tú un canal cristiano, pero... El tema es que yo recuerdo que en el anterior trabajo que tenía, que no voy a decir cuál es por tema de respeto y ética, había un problema. Y la encargada de recursos humanos en ese tiempo ella tenía el problema en el programa que ella utilizaba para nómina, etcétera. Y yo le dije, dígame, me empapé, llamé a la compañía que daba el servicio del programa y me empapé tanto porque tenía que leer para poder resolver el inconveniente, que cuando lo resolví, ella me dijo, ¿te soy honesta? Y yo le dije, sí, dígame. Yo no creí que tú lo ibas a lograr. Yo te subestimé. Wow. Y yo vivo con eso casi todos los días. Todos los trabajos que he tenido, honestamente, la persona me subestima. Pero para mí, eso es mi pequeño empujón. Para mí, ese es el pequeño empujón que esa persona me está dando. Que cuando tú me dices, yo no puedo, ahí que con el favor de Dios y la ayuda, yo te digo, yo sí puedo, en el nombre de Jesús, y así lo hago. Entonces, una pregunta que puede ser jaque. ¿Por qué tenemos que esperar a ser quizás subestimados para dar lo mejor de nosotros? Porque lo que yo entiendo es que muy por dentro, pero muy allá, nosotros quizás sabemos que lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿qué no podríamos hacer? Entonces, ustedes decían, por ejemplo, Jacoby dijo que lo han subestimado y ese ha sido el pequeño empujón que lo ha llevado a él a ser hoy, después de Dios, ¿quién es? Yo lo veo eso como cuando tú estás enamorando a alguien. Okay. Cuando a ti te dicen, que esa chica es fácil, ¿no? O sea, tú no tienes que darle tanta cotorra. El hombre, por lo regular, como que dice, ok. Sin embargo, cuando al hombre le dicen, oye, esa tipa, mira, esa sierva, para tú llegarle, es incómodo. Hay que hacer más. El hombre se pone, oye, mira, así, como los caballos. Entonces, lo que a ti no representa un reto, tú simplemente no le prestas atención. Wow, eso. Entonces, eso no es que tú puedes o no puedes, es que simplemente para ti eso no es prioridad. Exacto. Y no es como algo que tú decías, que no es que uno espera que a uno lo subestimen para uno hacer las cosas. Es que nosotros los seres humanos de una vez emitimos un juicio de la persona simplemente por verlo la primera vez. O sea, tú ves una persona, fulano es así. Y tú no has conocido, tú no has indagado, tú no has leído ese libro. Tú estás jugando por esa portada de que él no lo logrará. No es que nosotros muchas veces esperamos que la otra persona nos diga, no, que tú no vas a lograr esto. No. Nosotros desde un principio uno ve la indiferencia que tienen los demás hacia uno. Pero sí hay algo muy importante que entra del pequeño empujón. Porque así, como hay personas que nos empujan, déjame decirte que nosotros, siendo de ayuda para empujar a otros, no lo hacemos. ¿Por qué? Por el egoísmo muchas veces, porque vemos un potencial en la demás persona que quizás, en el trabajo, él tiene el potencial, pero yo no lo voy a empujar a que él sea mejor porque entonces me va a correr adelante y me puede quitar, qué sé yo, aquel puesto que están dando mi puesto o un puesto mayor. Entonces, muchas veces nosotros no servimos
no servimos para dar ese pequeño empujón a personas que realmente lo necesitan y somos piedra de tropiezo. Eso me recordó a una frase que dice que, bueno, a dos frases. Una es que la gente te quiere, o sea, te quiere ver bien, pero nunca Mejor que ellos. Y la otra, la persona tiene que brillar, ayudar, o sea, sin impedir que el otro brille. Muchas veces nosotros no tenemos que ver en apuros, en aprietos, como dicen, para sacar lo mejor de nosotros. Porque yo te voy a decir algo. Llegó la pandemia, llegó el COVID 2020. Salieron talentos ocultos que ninguno de nosotros quizás sabíamos que teníamos. Entonces, la pandemia fue el pequeño empujón de grandes marcas hoy en día, aprovechando Gary's Good Style, gracias. Gloria a Dios. Buscan en Instagram, síganos, chequeen. Amén. Y Claro, porque hagan su sí. pedido. Compren. Compren haga. también. Pues bien, entonces, que muchas veces lo que nosotros vemos como malo, como una desgracia, realmente termina constituyéndose en una bendición. En la pandemia fue el pequeño empujón de grandes cosas. Por ejemplo, a mí me pasó, tú sabes que cuando viene el aburrimiento, en plena pandemia, cierran todo, uno no sabe qué hacer. Uno estaba cansado de Netflix, estaba cansado ya de ver las 4 esquinas de la pared. Yo agarré el iPad que yo tenía con un lapicito y me puse a dibujar personas en gráfica. Yo me quedé como que, ¿en serio? ¿Eso lo hice yo? Yo no sabía que yo podía hacer eso. Y nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos ayudan a seguir adelante cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nosotros nos sentimos agobiados y decimos, caramba, yo no puedo más. Por ejemplo, tú eres co-dueño, co-owner, junto con Jonathan Yo soy un guardia. Terrero. Jonathan Terrero, ¿verdad? Claro, claro. No, pero mi amigo, para no decirlo mal. Chacho. Tienen un canal de YouTube llamado Rebe, que anda muy duro. Vayan a seguirlo, a suscribirse. Gracias. ¿Qué les sirvió de motivación? Porque quizás yo no sé su historia, pero yo sí te aseguro que quizá en algún momento ustedes se encontraron en aprieto, como decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? A cada rato. Entonces, ¿qué fue su pequeño empujón en ese momento? ¿O quién fue? Siéndote sincero, yo no te voy a decir que hubo un pequeño empujón, sino como una constancia. Ok. Porque, O sea, en tu caso nadie... o sea, es que al final, mira, al final de cuentas, cuando tú estás enfocado, porque, o sea, ¿qué te digo? Mira, los empujones, según la física, o sea, tú das a un cuerpo, ¿verdad? Es como que yo le dé ahí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El empujón mueve. en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los cristianos tenemos que trabajar como en esa constancia. Por eso la Biblia habla del hombre de doble ánimo. Es inconstante en sus caminos. Exacto. Entonces, al final, cuando llegan esos momentos, nosotros lo que recordamos es, óyeme, recuérdate que hace unos años atrás nosotros estábamos en la iglesia ahí quedadísimos con un sueño. Entonces, al final, nuestro pequeño empujón es ese sueño y eso que nos motivó. Ok. Y eso me recuerda a una pequeña historia, o no una historia. Mira, nosotros los cristianos tendemos mucho a hablar de fe. Hoy, ¿por qué se me quiebra la voz? Hablar, por ejemplo, como de fe, ¿no? Que Dios es bueno, que yo confío en Dios, que esto. Sin embargo, nosotros entramos en los proyectos, pero vamos agarrados con el barco de emergencia. Es como que si la cosa sale mal, yo sé, yo tengo un plan B. O sea, nosotros tenemos que aprender a quemar nuestros barcos. Dígase que cuando yo llegue a un puerto, o sea, a un lugar, o al lugar que Dios tiene para mí, yo tengo que llegar el barco que Dios utilizó para que la única manera que yo tenga sea seguir adelante. Esa historia, o eso que yo acabo de hacer, lo pueden encontrar de un escritor, me parece, que se llama Hernán
cortés. Nosotros, los cristianos, tendemos mucho a hablar de fe y que Dios es bueno y que Dios todo lo puede. Y que es verdad. Y que es verdad. Sin embargo, con nuestras acciones, por lo regular, no reflejan eso. Tú me preguntabas como que cuál es el pequeño empujón que es en verdad. Yo me atrevería a decir como que es Dios. Esa persona Hubo algo que nos empuja. Ese alguien Pero que ese fue Dios. alguien nos da a nosotros ese deseo de seguir. ¿Y por qué yo digo que es Dios? Porque literal, han llegado, momentos y situaciones en las que nosotros nos sentamos y decimos como que no, man, ya, hasta aquí, tenemos que parar. Y viene literalmente cosas que Dios hace que pasen, que literalmente Él nos dice a través de esas acciones, como que no, mira, yo estoy con ustedes, denle para adelante. Siguen. Eso que tú decías de que nosotros decimos Dios es bueno, que es verdad, vuelvo y lo repito. Lo que pasa es que, valga la redundancia, pasa algo con nosotros los seres humanos en ámbito general. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queremos estar haciendo proyectos, haciendo cosas bajo nuestra propia concupiscencia, que nosotros podemos, sin calcular, sin un previo aviso, sin preguntarle primero a Dios. Luego, cuando nos vemos en problemas, andamos llorando. De hecho, no recuerdo exactamente, lo vamos a poner por ahí, el pasaje bíblico que dice, ningún constructor se pone a hacer una obra primero sin verificar los instrumentos y ni tener un presupuesto de base. Entonces, nosotros muchas veces estamos mal acostumbrados a hacer y no primero a detenernos. Tú decías ahorita, va a llegar un momento que el pequeño empujón se va a acabar. O sea, la gente no va a estar constantemente empujándote. Entonces, ahí viene entonces la constancia, ahí viene la persistencia y la fe agarrado de la mano del Señor. Porque si si yo, por ejemplo, estoy pasando por algo, me considero que no puedo más, ya, y tú me empujas, tú me dices, dale, que tú puedes, y me echo un poquito para adelante, como los carros, cuando tú lo jumpeas, sí, que está, viene otro, tú tienes que seguir. Ahora, hay que ver si tú eres un hombre de inconstante ánimo. O sea, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, eso muchas veces es lo que pasa. O sea, tú tienes que tener la constancia. Yo no sé si ustedes vieron, yo sé que sí, la película de Cars. ¿Cuál de todas? Cars, que yo creo que es la básica. Cuando él está corriendo, valga la redundancia, la carrera y va toda, y que él va a ganar, más sin embargo, el que está... que tuvo un accidente. Ajá, el que tuvo un accidente, que rodó y todo el mundo se quedó. Oh, ¿qué hizo el carrito, Cars? Agarró, vamos, tenemos que terminar la carrera. Entonces, ese fue un pequeño empujón que le dio Cars a su contrincante. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener muy claro eso que tú decías o dijiste y muy pendiente. O sea, Dios va a estar ahí y va a llegar un momento en que Dios va a estar, pero va a estar en silencio. Porque es que nosotros tampoco podemos dejárselo todo así como, no, que la gente me va a ayudar, no, aquí estoy tranquilo, todos me lo van a traer. Nosotros también tenemos que tener disposición de seguir avanzando y de estar agradecido y también de hacerle ver a la persona que nos empujó que valió la pena la ayuda que nos brindó. Señores, suscríbanse, denle like a este video, comenten qué persona o qué situación le ha ayudado, que le ha dado ese empujón para salir de la situación en que está. Y para culminar este podcast, quiero hacerte una pregunta, Fanuel. ¿De qué tú hablaste que Dios ha sido... Yo iba a predicar ahí. Que Dios... No tiene que arrepentirse. Tú dijiste que Dios ha sido que te ha dado ese pequeño empujón para tú salir a camino. Y me gustaría que tú compartas con el público ¿de qué situación Dios te ha dado ese empujón para salir de ella? Esa situación que tú has dicho,
de esta no voy a salir, y Dios te da ese empujón y te saca a flote y a camino. Esa situación que tú la has sentido en Tu carne alma. propia, Ok, en tu alma. ¿En qué ámbito tú lo quieres? ¿Lo espiritual? ¿Rebequenda? General, En general. tu vida personal. Porque todo eso eres tú. Ok. Tu vida personal. Te voy a decir mi peor situación, que justamente cuando vine aquí a la cabina la conté. Mira, para mí el peor suceso de mi vida fue cuando murió mi madre. Sin embargo, o sea, para mí eso fue un momento bastante oscuro porque yo no veía la salida. Hoy yo lo puedo contar normal porque dime, ya eso hace 10 Sanaste. años y es algo como con lo que tú aprendes a vivir y eso. Pero ese momento cuando tú te sientas y tú dices, wow, ya, o sea, por más que tú quieras, tu vida no vuelve a ser igual. Entonces, o sea, es como cuando Dios te dice, como que tranquilo, eso pasó, pero vamos para adelante. Perfecto, perfecto. Hermano, realmente estamos agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo desde su casa, quizá, desde el celular, desde la computadora. Recuerden, suscríbanse y denle like. Esto fue God is Good Podcast.